Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. La situación política en Honduras atraviesa un momento crítico. La Unión Europea ha hecho un llamado urgente a la institucionalidad del país para respaldar la labor del Consejo Nacional Electoral en su misión de garantizar unas elecciones libres y justas. En un pronunciamiento conjunto, los embajadores de la Unión Europea, España, Alemania, Francia y Países Bajos expresaron su apoyo al CNE y su independencia, señalando que este organismo es crucial para el proceso electoral de noviembre. En este sentido, los diplomáticos resaltaron que la independencia, el trabajo colegiado y coordinado del CNE son esenciales para asegurar la confianza en el sistema electoral. Sin embargo, la crisis se agudiza ya que las consejeras del CNE, Cosette López y Ana Paola Hall, han estado involucradas en una polémica confrontación con el jefe de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Hernández, en medio de acusaciones mutuas. Las consejeras han sido señaladas por los militares como responsables del caos electoral que marcó las elecciones primarias de marzo. Las Fuerzas Armadas, por su parte, han deslindado sus responsabilidades constitucionales y han culpado al CNE por los incidentes ocurridos, señalan expertos. El ambiente se tensa aún más con la presión de la sociedad civil y los partidos políticos, quienes exigen una clara rendición de cuentas sobre lo sucedido en las elecciones primarias. En medio de este panorama, el Departamento de Estado de los Estados Unidos también ha expresado su preocupación. En su comunicado hizo un llamado a todas las partes para actuar con responsabilidad y respetar el rol tanto del CNE como de las Fuerzas Armadas en el marco del conteo de votos de las elecciones primarias y de cara a las elecciones generales de noviembre. El mensaje subraya la importancia de preservar la confianza en el proceso electoral, especialmente después de los largos tiempos de espera y las irregularidades reportadas el 9 de marzo. Las Fuerzas Armadas, en respuesta, han reafirmado su compromiso con la misión constitucional y han agradecido el apoyo de diversas autoridades y personalidades que han instado al respeto de la institucionalidad. Mientras tanto, el Congreso Nacional ha anunciado que regresará a las sesiones el próximo 9 de abril, tras la declaratoria de las elecciones primarias por parte del CNE. Este anuncio ha provocado nuevas críticas. Analistas políticos señalan que cuando ya se pensaba que la situación no podía empeorar, el Congreso ha metido más presión al formar una comisión investigativa cuyo liderazgo está mayormente a cargo de diputados afines al Partido Libre, lo que pone en duda la imparcialidad de las investigaciones, señalan sectores. En este contexto se escucha un creciente clamor popular que señala que las disputas entre las fuerzas políticas y las instituciones del país están desvirtuando el objetivo principal, la resolución de los problemas sociales y económicos que enfrenta la nación. Los hondureños ya no solo exigen respuestas sobre la crisis electoral, sino soluciones reales a los altos índices de pobreza y la falta de oportunidades que siguen golpeando a las familias de todo el país. Buenos días, gracias por estar en la entrevista de Canal 11 y Radio Visión Honduras. Vamos a abordar temas de la vida nacional. Representantes de la comunidad nacional e internacional están abogando que se respete la voluntad del pueblo hondureño en las urnas.
Ayer puso Twitter la Unión Europea, Laura Dogu, embajadora se había tardado Laura Dogu, que ella opina de todo aquí en Honduras. Entonces se había tardado, pero ya apareció la respetable y honorable embajadora de los Estados Unidos ante el pueblo y gobierno de Honduras. Tengo 3 parlamentarios. No va a ser por orden de llegada, sino por género hoy. La doctora Johanna Bermúdez, diputada del Partido Nacional de Honduras y que va por la reelección. Diputada Bermúdez, buenos días. Bueno, primero, gracias a Dios por darnos la oportunidad de estar aquí. Buenos días, pueblo hondureño. Buenos días, mi querido amigo Raúl Valladares. Gracias siempre por este espacio, Canal 11, la entrevista. Y desde luego me siento muy contenta de estar acompañado de 2 personalidades, Ramón Barrios y Marlon Lara, con quien definitivamente podemos generar propuesta y construir, generar certidumbre. Porque Honduras necesita certidumbre, confianza, para que juntos podamos construir esta gran agenda que debe solucionar los problemas que angustian al pueblo hondureño. Gracias y buenos días. Buenos días. Aquí está don Marlon Lara. Tengo 2 de Cortés hoy, uno de Libre, otro liberal. Marlon. Muy buenos días, Raúl. Saludo a los colegas diputados, la doctora Bermúdez y el doctor Barrios. Muy contento de que hemos superado una etapa crítica el 9 de marzo. Ahora vienen las observaciones a nivel nacional e internacional. Creo que es el proceso más accidentado que ha existido en la historia de este país. Nosotros abogamos porque se pueda conocer la verdad tanto de actores materiales como intelectuales, y creemos que las instancias son el CNE y las Fuerzas Armadas. No estoy de acuerdo con la comisión que se ha nombrado el Congreso, porque el CNE es un ente autónomo que no tiene obediencia a ninguno de los poderes del Estado, y así es el criterio que nosotros tenemos. Y nuestra posición, como tú bien la sabes, Raúl, a través de un comunicado que hubo ayer del Partido Liberal, es de blindar y apoyar a la institucionalidad del CNE y sobre todo a nuestra representante. Gracias, don Marlon. Don Ramón Barrios, abogado. Muchas gracias, licenciado Raúl Valladares, por la invitación. Me congratulo, siempre me honra estar con 2 compañeros congresistas, la doctora Johanna Bermúdez y el licenciado y máster Marlon Lara. Y estos programas, don Raúl, permiten darle otra cara a la clase política en Honduras. Podemos tener diferencias, pero podemos debatirlas con educación, con respeto, y eso es la clase política, ¿verdad? No, yo creo que con los compañeros mandamos otro mensaje para que la ciudadanía que nos vota, independientemente de sus preferencias políticas, sepa que también la clase política hondureña es capaz de tener madurez y que pese a nuestras diferencias, a veces podemos generar puntos de encuentro. Aquí me dice Carlos Reina Flores, Marlon Lara, el diputado más marcado en el departamento más poblado. Saludos, Carlitos. Bien, ayer, ¿qué piensa de eso del Congreso? Que redondo. Bien, por cierto, la gente los está criticando horriblemente a los diputados. Ser diputado no es fácil, se pegan una gran macaneada, gastan dinero, ven al pueblo y la gente los trata groseramente. Sí. Y nosotros los periodistas decimos lo que pasa. Llevan 40 días sin tener sesiones y ahora van a tener sesiones hasta después que salga la declaratoria oficial del Consejo Nacional Electoral de quienes quedaron como candidatos a diputados, quienes quedaron candidatos a alcaldes, regidores, Parlamento Centroamericano y los candidatos a la presidencia. Doctora, se les cuestiona mucho eso y ayer dijo el señor Redondo, que estuvo varias horas de reunión, que vuelven a sesiones, ojo, y hoy venía escuchando las radios y ya los están atacando más a los diputados, que van a volver el miércoles antes de Semana Santa. Sobre las 2 cosas, ¿qué piensa? Pues... oiga, ahorita que le vi la cara así de reojo, pues no lo vi bien a Marlon, fregado estar por ratos en la posición de ustedes. La gente les vuela reata con ganas.
Pero tenemos un compromiso con Honduras, creo que lo más Por más eso, cómodo. no, yo sé, pero lo que dicen es que no trabajan. Pues. Lo más- Espere, no estoy acusándolo a ustedes No, tres, sí. sino lo que pasa. No, sí, totalmente de acuerdo. Creo que lo más cómodo muy probablemente sería para cualquiera de los tres. Los tres en este momento somos profesionales exitosos, padres de familia, catedráticos, algunos empresarios. Lo más cómodo sería estar tranquilamente, muy probable, en nuestro confort. Sin embargo, tenemos muy claro que en este momento histórico donde cada hombre tiene su tiempo y cada tiempo tiene sus hombres, y en este momento en que el país está convulsionado requiere diferentes tipos de liderazgos. Si nosotros, la gente honesta, la gente comprometida, la gente que no esté involucrada en ningún acto de corrupción, la gente que cree en el desarrollo del país, no participamos, entonces el país se irá en manos de los mismos delincuentes, de los mismos corruptos que siguen empobreciendo el país. Sin duda alguna, Honduras necesita de muchísimo trabajo. Es realmente inaceptable que no podamos ponernos de acuerdo para continuar legislando en una agenda que esté de acuerdo a la necesidad del pueblo hondureño. No hay razón, desde mi punto de vista, por la que estemos detenidos, porque el trabajo del CNE puede estar trabajando, pueden estar a la par, pueden ser en forma sincrónica, en forma mancomunada, pero nosotros como diputados deberíamos de estar enfocados aquí en contribuir a solucionar los problemas del país. Es lamentable Honduras con tantas necesidades que hay, con tantos problemas que hay, realmente deberíamos estar todos en ver cómo con nuestros talentos, con nuestro liderazgo, con nuestro compromiso, contribuir a resolver esos problemas, ¿verdad? Pero no depende de cada diputado per se. Le voy a decir una cosa, Raúl. Bueno, usted ya fue diputado, Raúl. No, sí, ¿verdad? No, ¿va? Mi papá fue. Ah, su papá, ¿va? Yo pensé que usted había sido diputado. La verdad es que no depende específicamente de cada diputado, el licenciado Raúl. Depende en sí. No, y ¿sabe qué? ¿Por qué les digo eso? Porque mi viejito ahí caminaba apuntando y que la gente le firmara. No, ser diputado no es fácil y hay que ir al pueblo, hay que ganarse los votos. Y cuando yo era muchacho, estaba en colegio, recuerdo bien, ser diputado era un honor. Sí. Y lo que usted dijo, los tres diputados que están hoy conmigo aquí son personas exitosas en el ámbito profesional, en su vida privada. Pero sí, no sé, deberían dejar un estudio, ver cómo recomponer esa imagen del Congreso y de los diputados. Disculpe. Pero va a depender mucho de los liderazgos que estén al frente, porque ¿por qué la gente habla muy mal de diputados? Bueno, hay que ser un Congreso mucho más abierto, más transparente, más accesible. Tenemos que tener diputados más cercanos, que escuchen a la gente y sobre todo tener como diputados una agenda de país. Desafortunadamente todavía tenemos un Congreso donde tenemos 6 fuerzas políticas, cada una tiene sus propios intereses y no hemos podido ponernos de acuerdo en poner primero Honduras, porque si usted le pregunta a un presidente de la República, de cualquier partido político, le va a decir que lo que quiere es generar prosperidad al país. La forma de cómo este presidente genera esa prosperidad, ese es el problema donde nos tenemos que poner de acuerdo absolutamente todos. Sí, no deberíamos de estar parados, no hay razón para que los diputados estemos parados. Tendríamos que estar realmente trabajando en ponernos, en generar los consensos necesarios. No hace poco acabamos de pasar una terrible crisis en el sistema de salud y no vaya a ser que también a final de marzo vuelva nuevamente esa crisis. No hay trabajo en el país, la gente sigue huyendo, las masacres están al día a día, más la terrible incertidumbre que generamos después del 9 de marzo. Eso encendió nuevamente las alarmas de inversión y hoy hemos nuevamente alejado a los inversionistas de Honduras, lo cual eso va a recrudecer más en el desempleo, en la pobreza, en la violencia, en el narcotráfico. Entonces sí tenemos que como legisladores, como líderes, buscar, insistir en la necesidad urgente de sentarnos a trabajar por Honduras. Es urgente. Don Marlon, ¿usted qué piensa? Bueno, en primer lugar, con el tema del Congreso, yo he visto encuestas que se han hecho en varios congresos del mundo, sobre todo en Estados Unidos, y decía un resultado de una encuesta que los diputados de Estados Unidos, los congresistas, solo eran comparados en cuanto al nivel de rechazo con Fidel Castro, que era una persona muy rechazada en Estados Unidos, y la otra comparación hacían era con las cucarachas. O sea, el nivel de rechazo de los diputados es en todo el mundo.
Pero aquí en esa entrevista la miré en Univisión, la pasó Jorge Ramos hace como unos 10 años. Pero aquí en Honduras creo que el nivel de rechazo es porque en el pasado se tomaron decisiones que siempre lo voy a decir, fui el único que me opuse, no era diputado, era ministro. Se inventaron el famoso fondo departamental. ¿Te recuerdas, Raúl? El 2006 fue el expresidente Zelaya que mandó esa propuesta, inclusive aquí lo he dicho varias veces, le quitaron 1.000 millones al Fondo Hondureño de Inversión Social, que está diseñado y creado para ejecutar obras, para llevarlo al Congreso. Y eso no era con la intención de prestigiar al Congreso, era para desprestigiar al Congreso Nacional. El Congreso Nacional no tiene ninguna facultad para administrar recursos, para hacer obras. Si una persona quiere hacer obras, tiene que ser alcalde, que es ahí donde se hacen las obras. Y lo más funesto de ese fondo departamental es que esa era la contrapartida con la cual nosotros íbamos a Washington y se nos iban a dar 10.000 millones donados. O sea, ese ataque que se hizo a la pobreza de Honduras no fue de 1.000 millones como mucha gente lo interpreta, fue de 11.000 millones. Si multiplicáramos esa cantidad por el tiempo que ha transcurrido desde el 2007 al 2025 son 18 años. Son cantidades navegables que hubiéramos podido sacar de la pobreza a muchas personas, pero lamentablemente aquí prevalece lo incorrecto, aquí prevalece la injusticia y hemos visto, Raúl, vos una vez aquí me has sorprendido porque yo decía, miren, las consecuencias de lo que ha traído el fondo departamental, hay 70 diputados que no pueden liquidar esos fondos. Y Raúl me dijo, espérate, me dice, son 380 diputados que están metidos en un gran lío que y no crean ustedes que les han dado 3 millones de lempiras, son cantidades enormes. Bueno, ayer el Ministerio Público sacó un listado. Pero eso es el apunte del iceberg. Por eso. Son 300. Pero ¿eso cuándo lo hablamos? Eso lo hablamos del 2022, creo yo. Y ayer, ahí vi una gran lista de Más bien diputados que lo andan investigando. Vos dijiste extra cámara, o creo que no sé si lo dijiste en público, pero sí lo dijiste. Juan Orlando, antes de las elecciones, querían meter presos 100 diputados. Y se tuvo que detener porque eso iba a generar un impacto. No se rompía el orden. Imagínense 100 diputados, 70 que los iban a enjuiciar. ¿Cómo quedaba el Poder Legislativo? Entonces, si los diputados de por sí ya tienen, pero hay que estudiar por qué, porque ahí se aprueban los impuestos, ahí se aprueban leyes que muchas veces la gente no las entiende, pero además nosotros en Honduras le ponemos otros ingredientes. Entonces, muchas personas valiosas yo he querido invitar a varias gente a participar en política y me dicen, no, no me puedo desprestigiar, yo tengo mi profesión, tengo mi familia, entonces gente buena no quiere. Yo tenía antes un suplente, un hombre honorable, don Jorge Ramos Rivera, sobrino de don Camilo Rivera Girón, de Intibucá, fue mi suplente 2 periodos, y él pasaba asustado por todos los cuestionamientos. Yo le decía a él, mire, gente buena hay en todos lados y gente mala también, en la religión, en la empresa privada, en la política, donde usted quiera. Pero él me decía, además de eso, yo soy un empresario y tengo que, para ir a abrir una cuenta, me tienen que investigar, después me tienen un montón de tiempo en la... como una persona políticamente expuesta. Entonces, aquí complicamos más. O sea, yo creo que a todos ustedes les ha pasado que quieren invitar gente buena a participar y les da miedo, porque hay un desprestigio. Aunque ellos sean personas honorables, una vez que ponen un pie en el Congreso, ya pasan a ser más de lo mismo. Entonces, creo que en este Congreso, a mí me da mucha pena, me imagino que a mis compañeros también, lo que tú decías, 40 días sin trabajar y recibiendo un salario. No es culpa de nosotros, pero somos parte de la institución. Yo creo que todo la mala gestión que ha habido en este Congreso es producto de la manera
cómo se impuso a Luis Redondo a la fuerza, usurpando un poder del Estado, y eso le ha traído serias consecuencias a la credibilidad del Congreso y un impacto negativo al mismo gobierno. Diputado Barrios. Los congresos nacionales en todo el mundo son una representación fraccionaria de la sociedad. Y este Congreso Nacional es inédito. Por primera vez este Congreso no está dominado, como tradicionalmente fue, por dos fuerzas políticas poderosas. Hoy, y yo siempre digo esto, afortunadamente el pueblo hondureño decidió no darle a un partido político, digamos, la mayoría simple en el Congreso Nacional. Afortunadamente, porque aunque nosotros, yo pertenezco y soy diputado del Congreso Nacional por el Partido Libertad y Refundación, pero aunque somos la bancada mayoritaria, no somos la bancada mayoritaria para tomar decisiones. ¿Eso qué implica? Eso nos obliga, como parte del juego democrático, Raúl y compañeros diputados y diputadas, a tener la capacidad de conversar, a tener la capacidad de llegar a acuerdos y consensos. Entonces, yo aquí no quiero echarle tampoco la culpa solamente a los que conformamos el Congreso Nacional. Aquí hay una responsabilidad compartida con los electores. Cuando usted va a depositar el voto, debe tener mucho cuidado por quién vota. Debe tener mucho cuidado por quién manda al Congreso como su representación política en el Congreso Nacional de la República. Que sea una persona que sea capaz de representarlo, que sea capaz de interpretar los anhelos y los desafíos del pueblo hondureño, pero que también sea capaz de conversar y llegar a acuerdos y consensos. Por supuesto, en esta cuestión de no sesionar, yo ya, y estoy de acuerdo en mucho de lo que han dicho mis compañeros, pero también quiero decir, pueblo hondureño, que la sesión no es el 100% del trabajo de un diputado del Congreso Nacional. Yo, en mi récord de los 3 años y medio que tenemos como legislador, he integrado 13 comisiones. Yo vine a trabajar toda la semana pasada, porque como presidente de la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales tengo muchos proyectos. La semana pasada presenté 3 proyectos terminados, dictaminados por los proyectos que han presentado mis compañeros y compañeras. Esta semana igual me han agregado a otra comisión. Yo vengo todas las semanas a trabajar porque es mi responsabilidad y por eso me pagan. Y hay muchos compañeros que hacen trabajo. El trabajo del diputado no solamente es la sesión de pleno. Yo estoy seguro que la doctora y el licenciado Ramos hacen trabajo de campo. Cada vez que mis compañeros diputados van a un barrio, a una colonia, a un municipio a escuchar a los pobladores, ese es un trabajo propio del Congreso Nacional de la República. Entonces, yo no quiero disculpar, por supuesto que queremos sesionar los 3, pero también la sesión per se no es o no representa el 100% del trabajo del diputado al Congreso Nacional. Por supuesto que tenemos que sesionar, por supuesto que deberíamos de estar sesionando, pero sepan, conciudadanos, que esa sesión plenaria no es el 100% del trabajo de un congresista en el Parlamento hondureño. Deme los tweets ahí, por favor, si es tan amable. Ahí dice, los embajadores de la Unión Europea, España, Alemania, Francia y los Países Bajos desean destacar firme compromiso democrático y la resiliencia del pueblo hondureño, reflejados en la histórica participación en las elecciones primarias del 9 de marzo a pesar de las dificultades acaecidas. Expresamos nuestro apoyo a las instituciones hondureñas. El Consejo Nacional Electoral es una institución clave para las elecciones generales de noviembre que debe ser respaldada por todos. Animamos al Consejo Nacional Electoral a seguir actuando de manera independiente, colegiada y coordinada e instamos al resto de instituciones del Estado a continuar facilitando su labor en cumplimiento de lo estipulado en la Constitución de la República de Honduras, dice el equipo de la Unión Europea, España, Alemania, Francia y Holanda. La señora Dogu, bueno, esperó bastante Dogu para opinar.
Las elecciones son importantes, ha dicho el embajador de Estados Unidos, y reconocemos, es que yo nunca he visto un tuit. Está bien que la señora lo haga porque aquí es permiso. De un embajador hondureño opinando de nada en Washington. Embajadora Laura dice, las elecciones son importantes y reconocemos el compromiso del pueblo hondureño que esperó por horas para ejercer su derecho del voto el pasado 9 de marzo. Las irregularidades, las disputas políticas han generado una pérdida de confianza en el proceso electoral. Oigan bien lo que dice la embajadora de Estados Unidos. La siempre polémica Laura Dogo. Las elecciones son importantes y reconocemos el compromiso del pueblo hondureño que esperó por horas para ejercer su derecho al voto el pasado 9 de marzo. Las irregularidades y las disputas políticas han generado una pérdida de confianza en el proceso electoral. Que ya se perdió la confianza en el proceso electoral, dice la embajadora, instamos a todas las partes a actuar con responsabilidad y a respetar el papel del Consejo Nacional Electoral y las Fuerzas Armadas mientras se finalice el conteo de votos de las elecciones primarias y se prepara hacia las elecciones libres y justas en noviembre. Es el mensaje que les deja la embajadora. Diputada Johanna tiene la palabra. Miren, este proceso electoral realmente todos teníamos grandes expectativas, ¿verdad? Creo que todos tenemos mentalmente y asumo yo que también en un manual el plan A, el plan B, hasta el plan C. Pero creo que nadie se imaginó el escenario que finalmente nosotros vivimos. Nadie se imaginó. Imagínense, todos queremos hacer turismo por la ciudad capital, pero un domingo en un proceso electoral, mandar las maletas electorales a hacer turismo interno, eso creo que ha sido lo más atentatorio que han podido hacer contra el proceso democrático de este país. Y eso tenemos que tenerlo bien claro. Y podemos decir, bueno, es que el culpable es uno o el culpable es otro. Una cosa es el rol que asume el Consejo Nacional Electoral, otra cosa es el rol que asume las Fuerzas Armadas como ente responsable de la logística del proceso electoral interno y general, que son cosas que tenemos que tenerlo diferente. Y otro es el rol extraordinario de la población hondureña. A pesar de todo el intento, desde el gobierno, a través de las Fuerzas Armadas, de querer boicotear el proceso electoral, la gente salió masivamente a votar. La gente salió a votar. Mire que a mí me toca votar en la escuela normal mixta. En la mañana me levanté muy temprano, y obviamente con toda mi familia nos fuimos primero a la iglesia. Luego nos fuimos a la escuela normal, ex escuela normal mixta, aquí Pedro Nufio. Y ahí me encontré con doña María, una señora de 92 años, como a las 9 de la mañana. Ahí estaba. Tranquilamente la señora sentada tomándose un café. Regresamos a mediodía porque todavía no me han llegado las urnas. Y de hecho le llevamos almuerzo a la señora y ahí estaba la señora sentada. Regresamos a las 8:30 de la noche y la señora todavía estaba ahí sentada porque ella dijo, yo no voy a permitir, y mire, con todas dificultades, que me quiten la paz de mi país. Llevo 90 años viviendo en este país, dijo la señora. Y como lo doña María, miles de hondureños desafiaron ese boicot orquestado, porque lo que pasó no es una cosa improvisada, ¿verdad? Una cosa planificada. Querían generar el caos. Y eso es lo típico que pasa en este tipo de gobiernos. Generan incertidumbre, descrédito institucional y debilitamiento de la confianza, como en este caso pasó con el tema de las Fuerzas Armadas. Históricamente en el país han habido dos instituciones que generan mucha confianza en Honduras, en los hondureños. Uno son las iglesias, y cuando hablo de las iglesias son las iglesias católicas, evangélicas, mormonas, etc. Las iglesias son instituciones que generan mucha confianza. Y en segundo lugar están las Fuerzas Armadas. Pero hoy si le digo yo a usted que vaya al parque o con los universitarios o haga una encuesta, se va a dar cuenta que como después del 9 de marzo, las Fuerzas Armadas han perdido una gran confianza. Aunque sí quiero recalcar que solo es un grupito, ¿verdad? No son los 26,000 activos de la Fuerza Armada, hombres y mujeres comprometidos con la vida, la familia, la paz, la libertad, la democracia y la soberanía de Honduras, lo que en ese momento están de acuerdo con ese boicot que se quiso orquestar desde la Fuerza Armada. Y eso es atentatorio. Si revisamos, mire, Raúl Valladares, el artículo número
272 de la Constitución. No soy médico, soy abogado, pero el ser diputada me obliga a mí a estudiar, porque tenemos que ser esa voz del pueblo hondureño con credibilidad. Al revés, doctora, usted es doctora. Yo soy doctora, no soy abogada, y no abogada. Y me obliga a eso a estudiar, ¿verdad? Porque definitivamente tenemos que ser esa voz que genere confianza en el pueblo hondureño. Y vea, la Constitución de la República es clara y dice, artículo 272 dice, las Fuerzas Armadas son una institución nacional de carácter permanente, esencialmente profesional, apolítica, obediente y no deliberante. Y en este momento histórico hemos visto todo lo contrario. Se instruyen para defender la integridad territorial, la soberanía de la República, mantener la paz, el imperio de la Constitución, los principios del libre sufragio y la alternabilidad del ejercicio del poder. A efecto de garantizar el libre ejercicio del sufragio, la custodia, transporte y vigilancia de los materiales electorales y demás aspectos de seguridad del proceso. Eso es responsabilidad de las Fuerzas Armadas de Honduras. Repito, a efecto de garantizar el libre ejercicio del sufragio, le corresponde a las Fuerzas Armadas la custodia, transporte, vigilancia de los materiales electorales y demás aspectos de seguridad del proceso. Eso está en la Constitución de la República y es realmente desafiante, es realmente condenable todo el intento de boicotear este proceso electoral, pero afortunadamente, y ahí quiero respetar el rol extraordinario de las dos mujeres, tanto de Cosette López como Ana Paula Hall, que han hecho un extraordinario papel y se han enfrentado, porque en la última reunión donde llega todo el equipo del Estado Mayor Conjunto a una sesión con el Pleno del Consejo Nacional Electoral, óigame, realmente es atemorizante ver que entran 12 hombres con uniforme verde, empistolados, a sentarse a una reunión y empezar a entrar una mujer. Eso realmente es atentatorio, intimidatorio y amenazante y desafiante. Pero con lo que no contaban es que se iban a encontrar con una mujer valiente como ha sido Cosette hasta este momento. Por eso yo sí quiero aprovechar este espacio, Raúl y compañeros, a que tenemos que evitar que los hechos no se repitan. Y por eso tenemos que aprovechar de esta experiencia que pasamos el 9 de marzo a sentarnos todas las fuerzas políticas, los organismos internacionales, la iglesia, las universidades, a elaborar muy bien todo el plan estratégico que garantice elecciones generales transparentes y fortalecidas. Que nada de lo que pasó el 9 de marzo se repita para el noviembre. Y sobre todo, estoy segura, si ahorita salió el 50% de los hondureños habilitados a votar, salieron a votar, en noviembre saldrán el 100%. Lo cierto es que la gente sigue sufriendo porque no hay medicamento en los hospitales. Los médicos siguen con temor porque no saben si le van a pagar el 31 de marzo. Los jóvenes siguen siendo asesinados. El narcotráfico sigue secuestrando nuestro país. Y mientras la clase política sigue distraída, luchando por ver cómo se queda en el poder, la gente sigue sufriendo hambre. Por eso hago un llamado enérgico aquí a todas las fuerzas políticas, a la iglesia, a la sociedad civil. Puchica, este pueblo ha pasado 4, 5, 6 años en este momento con este gobierno de incertidumbre, de miedo, de angustia. Necesitamos generar certidumbre, necesitamos generar confianza y eso va a depender de nuestra actuación de aquí para allá. Marlon, ¿tú qué piensas? Tú has tenido, a lo largo de fuiste varios años alcalde en relación con países amigos. ¿Qué piensas de esto? Bueno, en primer lugar, la situación en Honduras genera preocupación. Creo que todo lo que estamos viviendo es parte de una campaña bien montada. Vos sos mercadólogo y conoces que Libre, ante el fracaso de su administración, tiene que tener distractores. Me parece que todos estos son distractores para tener a la opinión pública alejada de los verdaderos problemas. A Estados Unidos, al igual que a la Comunidad Económica Europea, les preocupa que países como el nuestro, que por muchos años han apoyado con el presupuesto, porque no sé si todos los hondureños sabemos, pero el presupuesto de Honduras no es autofinanciable, tiene que tener una contraparte. Esa contraparte la pone la comunidad internacional, con donaciones, con apoyos. Por ejemplo, Estados Unidos apoya casi a todos los ministerios, a todos los poderes del Estado. Ahora, ¿cuál es el impacto
que tiene una crisis política en Honduras, ¿cuál es el país que más va a tener problemas? Va a ser Estados Unidos, porque la gente inmediatamente cruza la frontera y quiere irse para Estados Unidos. Inclusive ese tema de inmigración, y no lo voy a hablar por los inmigrantes hondureños, en Estados Unidos han habido presidentes que han perdido elecciones por temas de migración. Y el caso más cercano que tenemos es cuando el expresidente Jimmy Carter perdió las elecciones por un conflicto en Centroamérica y otro que estalló allá en Irán con el secuestro. Trump ha pasado diciendo que va a correr a todos. Bueno, pero te digo, entonces, digamos en el estado de la Florida, que es un lugar cercano, llegaban los inmigrantes cubanos, llegaban los inmigrantes haitianos y después tenían que emigrar hacia otros países. Inclusive yo leí el libro de Bill Clinton y Bill Clinton decía que el presidente Carter lo obligó a recibir inmigrantes haitianos, una crisis que hubo en Haití y que eso le costó la reelección. Bill Clinton fue 3 veces gobernador. La primera vez ganó las elecciones y en su reelección, a raíz de esa crisis de inmigración, perdió las elecciones. Entonces eso tiene un impacto y ellos lo que quieren es que estos países sean seguros, que la gente en vez de inmigrar hacia Estados Unidos tenga las oportunidades en el país. Las oportunidades en el país solo las podemos tener si logramos atraer inversión. Nosotros somos un país que tiene toda la capacidad de generar inversión. Si generamos inversión, va a haber empleo. ¿Por qué tenemos esa capacidad? Porque tenemos un sitio privilegiado. El hecho que nosotros estemos a 3 días en barco de Estados Unidos, que estemos a 2 horas 15 minutos en avión de Estados Unidos, es algo que nosotros todavía no hemos explotado. Fíjate que Estados Unidos es la primera potencia económica del mundo. Solo si nosotros nos enfocáramos con una política... No estoy tan seguro, yo rebatiría, yo creo que no es la primera potencia, pero... Ok, pongamos que sea la segunda o la tercera. Pongamos la tercera. Es tripolar el mundo. Ok, tengamos que sea la tercera. Pero tenemos a 3 horas en barco ese mercado, solo la costa este, que es donde está el poder económico de Estados Unidos. Y que diríamos nosotros, vamos a producir todo lo que esa gente necesita, por ejemplo, en alimentos. Ahí nosotros podemos inundar esos mercados. Imposible. ¿Ah? Imposible, porque la administración norteamericana subsidia la producción de alimentos y aquí no, imposible competir. Bueno, pero por eso le digo, pero estoy de acuerdo, es el único país que tiene subsidios, es el único país del mundo. Yo he estado en esas discusiones, pero vaya, usted va a Estados Unidos y va a un Starbucks. ¿Qué le cuesta una latita de frutas? Un pedazo de melón, un pedazo de sandía, un pedazo de banano, casi $5. Nosotros en avión podemos mandar eso. El Valle de Sula, el aeropuerto que está cerrado y solo hay veces opera para vuelos comerciales, así como lo hacen en México, podemos tener en el Valle de Sula, solo con ese proyecto del tablón, Jicatuy y Los Llanitos, vamos a recuperar 60,000 hectáreas productivas que ahora se inundan. Entonces, nosotros podríamos perfectamente tener parques agroindustriales y enviar esos productos, inclusive pueden salir de madrugada, ya están en los stocks de los... Habría que reformar el TLC para eso. Habría que hacer un montón, pero ahora yo le pregunto, doctor, ¿estamos haciendo algo para eso? No estamos haciendo nada. O sea, ¿en qué estamos distraídos? En discusiones estériles, distractores. De acuerdo. Todo eso son distractores, no estamos pensando. Mire, para mí es doloroso saber que una familia se separa porque el padre aquí no consigue empleo y se tiene que ir, dejar a sus hijos. Lo que a nosotros nos cuesta cada vez que venimos a Tegucigalpa, dejar a nuestra familia. Estamos acostumbrados a llevar a los hijos al colegio, estamos acostumbrados tal vez a almorzar con ellos. Ajá, imagínense a alguien que deja a sus niños pequeños y tal vez los vuelvan a ver en su vida, porque hay muchos que no regresan, allá hacen su vida. Sí. Y después esa familia queda desintegrada y después eso tiene un impacto en la sociedad. Ahora, en este Congreso
y me imagino que en anteriores, o en este gobierno, o en anteriores, ha habido alguien que ha puesto eso sobre la mesa. No, no les interesa. Aquí lo que quieren es más presupuesto, aquí lo que quieren es, viene la campaña política y van a andar regalando dinero. Eso ya no va a tener un impacto, ya eso ya pasó. La gente le duele que en 3 años y medio no tuvo una oportunidad de trabajo, pero yo no digo oportunidad de trabajo en el gobierno, si el gobierno tiene una capacidad limitada. El gran empleador es la empresa privada, pero aquí tenemos un discurso contra la empresa privada, tenemos un discurso anti-inversión, tenemos un discurso anti-empleo. Sí, vaya, en el Valle de Sula, la gente allá no le interesa la política, usted lo sabe. Allá el político es mal visto más bien, porque creen que el político no hace nada para resolverle sus problemas. Todo el voto que usted mira en el Valle de Sula es un voto antisistema, porque la gente se siente atropellada. Podríamos, por ejemplo, trabajar en mejorar las condiciones de transporte. Esos buses van hacinados, la gente va a trabajar y esos buses van hacinados, no tienen ni un transporte digno. Y que eso es un gran negocio para el gobierno. Pero aquí estamos pensando en proyectos faraónicos, como por ejemplo, que no es mala idea, el famoso tren interoceánico que está promoviendo. Pero no es mala idea. ¿No es mala idea? No es mala idea. Ahora yo le pregunto, doctor, ese proyecto es de 20.000 millones de dólares. No. Y además, es un megaproyecto. No, está bien, pero yo le digo, es un megaproyecto. pero yo hago una simple relación. Si un proyecto que tiene un impacto, como el Tablón, Los Llanitos y Catullo, que vale 1.000 millones de dólares, y desde el 2006 venimos hablando de ese proyecto, y no lo han podido hacer, van a poder hacer 20.000 millones. Así de sencillo. Entonces, concentrémonos en cosas que se pueden hacer. Ese proyecto del Tablón, Los Llanitos y Catullo, el impacto que tiene en el Producto Interno Bruto es casi del 6%. Es un proyecto nacional. Recuperamos 60.000 hectáreas de tierras cultivables. Represamos las aguas que inundan todo el Valle de Sula. Y regamos, mami. Hay agua para riego, también para agua potable. Y generamos energía. Y se puede generar, o sea, pero no le han puesto, hay que focalizar. Nos toca a los diputados del departamento. Y más que todo al gobierno, porque nosotros, digamos, yo aprobé todo lo que ha tenido que ver con ese proyecto, empezando desde, Eric una vez me dijo que necesitaban 5.000 millones para terminar los estudios, yo le dije, cuenten conmigo, y queremos vender ilusiones al pueblo hondureño. Una política pública que hubiera tenido impacto es evitar la inmigración, pero para eso usted se tiene que sentar con Estados Unidos. ¿Hacia dónde se va la gente? España y Estados Unidos. Ok, sentémonos con esos países. ¿Qué me pueden ofrecer ustedes para que esta gente tenga un empleo? Para que esta gente pueda hacer una microempresa. Inclusive para venderle esos productos a esos países. Pero produzcámoslo acá y exportémoslo. Y vamos a tener las personas en nuestro país. Entonces, es lamentable, yo cuando miro esos números que dan del gobierno, que este año vamos a recibir 9.800 millones en remesas que se han incrementado en tanto porcentaje a costillas del sacrificio de mucha gente que tiene que irse de su patria, dejar a su familia para enviar esas remesas, que inclusive es el mayor rubro de ingresos de dólares que tiene el gobierno. Antes voy a leer un mensaje de Javier Villar, un amigo mío de San Pedro, amigo de César, compañero de César. Raúl, dile al abogado a Ramón Barrios que en 3.4 años y meses no han sido capaces de arreglar el alumbrado público en San Pedro Sula, por más que se les ha reportado con fotos, videos, ubicación en Google. Es triste que pagamos impuestos, alumbrado público sea el peor de Centroamérica. Los del ENE en San Pedro Sula solo saben decir que no hay insumos y presupuestos. Entonces le dije yo, y los 12 años del Partido Nacional, no, fíjate que sí había alumbrado público. Es la verdad, me dice. Y yo lo hago por el país y la ciudad, donde hay oscuridad y hay delitos, ahí hay robos, ahí hay crimen. En países tercermundistas como este, ahí es donde el maleante aprovecha.
Yo lo digo para que se mejore como país, no para volarle riata al Libre ni a Ramón Barrios, que es diputado de la zona norte. Lo digo porque hay que mejorar como país, sea de Libre, liberal. Yo estoy de acuerdo con eso aquí en Tegucigalpa. Ni Aldana ni la ENEN ha hecho nada tampoco. Si yo fuera político, trataría de alumbrar las ciudades para que vieran, y la gente ve esas cosas. Sí. Cosas como esas los políticos no hacen. Pero vea, por ejemplo, vea cómo el ciudadano a quien le reclama, es decir, en el esquema que estábamos hablando, ¿quién es el encargado de eso? Dice, la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Siempre voy a hacer... Pero a quien le reclama el ciudadano es al diputado. Claro. Entonces, ahí un poco... La injusticia. Para que entendamos, porque nos piden primero que nos dediquemos a legislar. Pues nosotros aprobamos un presupuesto. Claro. Ese es nuestro. Así es. Pero sin embargo el ciudadano, y no lo estoy criticando, al contrario, agradezco que nos señalen como representantes del Departamento de Cortés, pero vean cómo los ciudadanos, a quien le reclama, porque es al que tiene en la calle, es al que ve en la calle, el fin de semana que regresamos a San Pedro Sula, por ejemplo, es al diputado. Entonces la labor del diputado, aunque en teoría constitucional pareciera que solamente nos debemos dedicar a legislar, en la praxis no es así. Simplemente un poco el comentario. Solo para agregar a lo que dice, es que la verdad que nuestra obligación como líder es escuchar a la gente. No. O sea, escuchar a la gente. Y la estamos escuchando. El escuchar a la gente nos permite a nosotros identificar los problemas de la gente y como líderes gestionar la solución a ese problema. Usted no hubiera poner el poste, pero como usted... En defensa de ustedes, es complicado ser diputado. Claro. Porque ella dice, uno escucha a la gente. Y gestionar. Pero ella, ninguno de ustedes tres decide nada. Totalmente. Así, no, es que yo pero no, nuestra responsabilidad fue gestionarlo. Solo déjame decidimos. terminar mi parte y ahí decimos qué Sí. deciden. Sí. Pero, por ejemplo, esto es la verdad de los diputados. No estoy hablando de Eric Tejada, estoy hablando de un gerente del ENE. Sí, un gerente del SANA, o un gerente de donde cualquier. sea. Lo busca el diputado Marlon Lara y viene a joder eso. Sí. Ay, no. Que lo atienda tal. Johanna Bermúdez, peor esa. No. Busquen a que la atienda tal. Y el tal Barrios, ay, no, ese Barrios lo joder, ¿sabe? Sí. Así quedan los funcionarios. Sí. No es fácil ser diputado. Entonces el diputado tiene que buscar ver si el presidente de turno le para bola para que le hable al funcionario. Ahora, Lo digo solo por lo Pero que sí. decía Ramón, por ejemplo, ahorita llegó un proyecto de la ENE al Congreso que le aprobáramos 700 millones de dólares. Había mucha confusión y muchos diputados me preguntaron, le dije, tenemos que aprobar eso. Creo que la bancada nacionalista votaron en contra, doctora, tengo entendido, ¿verdad? Sí. Esos Le 700... están quitando la guitarra. Vaya, pues. Esos No, 700 millones de dólares era para las líneas de transmisión, 100 millones de dólares, y 600 millones de dólares para pagar la generación, porque si no, viene el verano y los generadores iban a tener que apagar sus generadores y vamos a quedar... Pero es que era más caro todavía. Pero es que ¿no? precisamente esa es la explicación que le tengo que dar al ciudadano que nos dijo que en la administración nacionalista se había. Sí, pero hasta ahora se están pagando las deudas, porque no se pagaron, se arrastró una cantidad de mora. Pero quiero intervenir, porque no he intervenido, mis compañeros han intervenido. Dos cosas. Primero, Raúl decía que la embajadora opina de todo y que se generan crisis. Y hoy he escuchado aquí crisis. Miren, yo estuve presente en una elección de George Bush hijo y hubo un empate técnico. Al Gore. Sí, ¿sabe dónde se decidió? En la Florida, ¿no? En la Florida. Y lo viví, lo digo. Mi madre tiene pasaporte norteamericano, por lo tanto yo la llevé ahí a votar. Cuando llegamos al centro de votación, ella está retirada, vive en la parte norte del estado. La mayoría de gente vota al Partido Demócrata. ¿Sabe qué había hecho el Partido Republicano? Toda la gente domiciliada de ahí que tenían, digamos, y sabían que votaba al Partido Demócrata, estaban fuera de los patrones electorales en otro lado. Esa diferencia de gente que no pudo votar hizo que ganara el Partido Republicano por menos de medio punto. ¿Y sabe quién decidió la presidencia de los estados? La Corte.
Sí, me acuerdo. ¿Y sabe quién era el gobernador del estado? El hermano de George Bush. Sí. Si eso pasa acá, aquí estuviéramos hablando de golpe de estado, de crisis, y que el hermano de un presidente... Seamos sinceros, eso pasó en los Estados Unidos decidiendo una presidenta. Y yo no miré al embajador hablando y decidiendo, ni los que aquí admiran la democracia norteamericana criticando esa cosa. Eso quería decir porque además es mi experiencia personal. Número 2. Con una diferencia, perdón. No, déjenme terminar. Sí, ya. Sí, mejor. Lo segundo, mire. Dele chance al hombre. Sí. Mire, ve. Eso recapacité y sí tienes razón. Saber derecho no es recitar un artículo. Yo soy profesor de Derecho Constitucional, 15 años, 25 años como Me profesor. gustó que me dijo que, porque hoy vino un muchacho con él, antes venía una muchacha, y me dijo que él es uno de sus buenos alumnos. Qué bien, pensé que qué bien es acción suya. A todos mis mejores alumnos los traigo como asistencia en el Congreso Nacional, que vengan a hacer su práctica, que vean en la práctica lo que les enseño en teoría. Bueno, pero... Yo hacía al revés. Yo iba a clases y a mis mejores maestros los llevaba a trabajar a la radio. Sí, porque todos eran teóricos ahí en la Facultad de Periodismo. Es que yo era el director y el estudiante. Yo haría lo contrario. A los malos alumnos los llevaría para que levanten el nivel. Y lo hago con mucho respeto, porque la doctora Johanna leyó un artículo, el artículo 272. Sí. Y entonces leyó el artículo 272 para condenar este periodo de las Fuerzas Armadas. Y ella decía, es que las Fuerzas Armadas, dentro de sus atribuciones que tienen ese artículo, está, y esa es su principal tarea, la integridad territorial. Es decir, todo lo que entra y sale del territorio de Honduras, la seguridad de las Fuerzas Armadas. Entonces ella dice que estas Fuerzas Armadas ha perdido. Mire, aquí entraba drogas y salía drogas. Y esa Fuerza Armada de la década pasada fue buena. Garantizar la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia. Y cuando se aprobó la reelección y las Fuerzas Armadas tienen la obligación de garantizar la alternabilidad, esas Fuerzas Armadas fue buena. Y puedo seguir. O sea, lo que quiero decir, siga, doctora, porque está bueno. No, es que hacer análisis no es leer un artículo. Abogado, eso no lo voy a aprender usted. Entonces, abogado, no, doctora, porque es que es cierto, hay que hacer análisis. Ay, no, eso no lo voy a aprender usted. O sea, ve, es decir, porque la doctora dice, estas son malos, entonces quiere decir, que por descarte, las Fuerzas Armadas anteriores eran buenas. Ay, no. Y aquí hubo droga, aquí hubo un hermano de un presidente del Congreso que lo condenaron. ¿Aquí? Sí, aquí en Honduras. Y era congresista, hermano del presidente del Congreso. En eso. Y las Fuerzas Armadas no se daban cuenta que traficaba drogas hacia los Estados Unidos. Y después, el presidente del Congreso, que era presidente de Honduras, también traficaba. Y las Fuerzas Armadas no se dieron cuenta. Y esas Fuerzas Armadas eran buenas o eran malas. Entonces, ve, es decir, es cuestión de perspectiva. En arquitectura hay una cuestión que se llama perspectiva. No es lo mismo ver el edificio de abajo hacia arriba que de arriba hacia abajo. Yo no quiero hablar mal de las Fuerzas Armadas porque, como ustedes bien dicen, es una institución. Y la actuación de una persona trasciende, o sea, no es representativo de la institución como tal. Yo creo que nosotros tenemos la obligación de decirle al pueblo hondureño que las Fuerzas Armadas de Honduras es una institución que debemos cuidar y que merece nuestro respeto. Que el Consejo Nacional Electoral también merece nuestro respeto. Fíjese que dentro de las atribuciones de las Fuerzas Armadas en los procesos electorales, lo que se establece es que las Fuerzas Armadas de Honduras se pone a disposición, que es distinto ese verbo rector de ponerse a disposición que ponerse jerárquicamente en posición de inferioridad. Y además, la doctora Johanna Bermúdez leía 3 verbos rectores que tienen en el proceso electoral.
Uno es, las Fuerzas Armadas tienen la obligación del transporte. Todos los procesos electorales anteriores, ¿quién transportaba las maletas electorales? Primordialmente. Las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas. ¿Qué pasó en este proceso electoral? ¿Por qué las Fuerzas Armadas no lo transportaron? Allí ya circula un contrato de transporte con transportistas civiles. Ajá, ¿quién le quitó esa función constitucional a las Fuerzas Armadas? El Consejo Nacional Electoral, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Entonces, descartemos que ya esa función del transporte no la hizo las Fuerzas Armadas. No porque no quisieron, sino porque se la quitó el Consejo Nacional Electoral. Entonces solo nos quedan ya dos verbos rectores: la vigilancia y la custodia. Y entonces entro precisamente en lo que va a ser esta obligación y el honor que tengo de presidir esta comisión que ha nombrado el presidente Redondo, que además está señalada, es constitucional, porque tiene esa facultad el presidente Redondo. Y porque además es constitucional que nosotros como Congreso Nacional, mediante una comisión especial, podamos investigar hechos. Podamos investigar hechos. Es también dentro de los parámetros constitucionales. Eso es lo que vamos a investigar, hechos. Es decir, aquí no podemos negar, y vamos a estar de acuerdo, que el 9 de marzo pasaron unos hechos que no deben repetirse en el mes de noviembre. Eso es lo que vamos a investigar. ¿Por qué se le quitó la función constitucional del transporte a las Fuerzas Armadas? ¿Por qué en Tegucigalpa y San Pedro Sula, y no en todo el territorio nacional? Porque también hay que hablar bien del Consejo Nacional Electoral. No todo fue malo. O sea, hay que circunscribirse que el 90% fue bueno y que estamos criticando ese 10% que, claro, fue significativo en dos ciudades importantes. Ahí comparto con usted porque se han enfrascado en un pleito los tres partidos que participaron y lo que usted está diciendo es cierto. ¿Del 10%? Están desprestigiando lo que los está eligiendo a los que postularon. Claro, no, pero además el proceso en el 90% fue bueno y nos estamos concentrando en 10% que por supuesto fue malo, que por supuesto es condenable, y es condenable por su dimensión, porque se dio en los dos centros electorales más importantes. Ese es el problema. O sea, y termino. No, termino pero con menos, porque ustedes estuvieron 30 minutos y la doctora quiere que yo termine mi exposición en 10 minutos. No, yo relajo. Pero bueno, entonces, ¿y por qué digo esto? Porque al pueblo hondureño hay que decirle que el Consejo Nacional Electoral hizo más cosas buenas que ese 10%. Y que tiene nuestro respeto y que va a tener nuestro apoyo. Y que esa investigación que vamos a hacer desde el Congreso Nacional la hacemos precisamente para que los hechos no se repitan en noviembre, porque en noviembre vamos a tener elecciones generales. Esto hay que decirlo también. No hay ninguna conspiración. Mire, yo me sorprendo cómo alguien puede decir, aquí hubo un complot del gobierno. Pero lo dice tu gobierno. Es bastante irresponsable decir cosas que yo le aseguro que no tenemos los elementos objetivos. Mire, yo fui juez por 15 años en materia penal y yo tengo mucho cuidado cuando yo hago aseveraciones con eso porque estoy seguro que no tenemos los elementos. Una cuestión es que usted crea y otra cuestión es que usted pueda, mediante elementos objetivos, es decir, pruebas, eso le llamamos en derecho, pruebas, probar lo que usted está sosteniendo. Como un discurso político, eso tiene un impacto mediático. Y lo entiendo por qué se hace muchas veces. Pero yo creo que los políticos, precisamente, debemos ser responsables. Y aquí hay dos instituciones que se merecen y decirle al pueblo hondureño que tienen nuestro reconocimiento, como el Consejo Nacional Electoral. Y que los tres consejeros tienen nuestro reconocimiento también. Y ya acabamos de decir que hubo unas fallas y que esas las fallas las vamos a investigar, pero también reconocemos que el 90% de las cosas que se hicieron fue bueno. Y que también vamos a hallar en la investigación por qué las Fuerzas Armadas también
fallaron, si es que fallaron. Pero yo no puedo adelantarme en mi función investigador porque me convierto en un juzgador y no le compete a la comisión hacer. Ahora le solo quiero decirte algo. ¿O quieres ir a pausa? Sí, No, claro, va, sí, cálmense, porque después cálmense. mencionó como 10 veces. ¿Va? Está bien, está bien. Bien, otro tema, esa confrontación que tienen, sí, solo denme un minuto, porque también hay que ir avanzando. Esa confrontación que tienen ahí, Cosette, Marlon Ochoa, he visto que menos Ana Paola Jorge. ¿Qué tanto está afectando la estabilidad política del país? Lo que iba a decir la doctora, pero después vamos con eso, de lo que está pasando en ese Consejo Electoral y lo que genera, porque también esa declaración que dio la abogada Cosette, que dijo que Rixi Moncada, candidata de Libre, y Mel Zelaya, se habían reunido con la cúpula militar. De ahí se desató una tormenta que todavía hoy sigue igual. Pero eso no es ninguna, digamos, novedad, porque él es el esposo de la presidenta, que tiene muchos poderes y él tiene la potestad de llamar a convocar a cualquier grupo en el país y muy probablemente, y eso es una realidad. No, pero eso, ojo, él ya dijo que eso no es cierto, que esa reunión no se ha dado. También hay que decir las cosas que son ciertas y las que no, porque es algo delicado. Lo cierto es que la crisis generada después del 9 de marzo debe ser una oportunidad para que todos podamos sentarnos a contribuir a generar esa certidumbre que necesitamos para el mes de noviembre, porque la madre de las batallas es el 30 de noviembre. Entonces, todas las deficiencias, las irregularidades, todo el intento que hubo en ese boicot que hubo para alterar, afectar el proceso electoral interno, bueno, tanto las autoridades del Consejo Nacional Electoral como la Fuerza Armada debe estar, y como el pueblo hondureño, debemos estar sentados, enfocados en construir un plan estratégico que permita que los hechos no se repitan. Yo espero que con toda esta crisis, ya nuestros hermanos y amigos del gobierno externo de cooperantes han hecho un comunicado instando a las partes a seguir trabajando para construir los consensos necesarios y llegar con un Consejo Nacional totalmente fortalecido. Pero también es importante reiterar, miren, desde el mismo Poder Ejecutivo, usted escuchó ayer algunos ministros, algunas ministras, algunas autoridades, de cómo en forma desmedida, atacando directamente a las autoridades, específicamente a la consejera, como en forma denigrante, en forma desafiante, en forma malcriada, en forma violenta, autoridades de gobierno, atacando directamente, específicamente a la consejera José López. Y eso más bien suma o aumenta o incrementa el conflicto interno y pone aún más en riesgo las elecciones del mes de noviembre. Yo insistimos, mire, este desorden que hubo el 9 de marzo, el responsable, claro, lo dice todo el mundo lo dice, el responsable, claro, y la ira con la que llegaron, en lugar de sentarse a dialogar, querer confrontar, amedrentar, amenazar, intimidar, es realmente desafiante lo que hicieron tanto con Ana Paola como también con José López en la reunión que iban a tener con el Pleno, el Consejo del Estado Mayor Conjunto. Eso realmente es un atentado. Como le digo, imagínese usted 12 hombres vestidos de verde, con armas en todos lados. No. Hombres. Armas, no, hombres. Sí, ¿No andan armas ellos? No. No andan armas, no andan están armados. Los videos y la fotografía. Por eso No, digo permítame, no lo interrumpí. No andan armados cuando van a esas reuniones. No andaban armados, no andaban con seguridad. Armados, se lo puedo andaban asegurar. con seguridad. No andaban con seguridad. La pregunta es si andaban armados. Ok, no andaban cambien. armados, No. andaban con seguridad. No estaban armados. Todos entraron y eso realmente es intimidatorio. Pero no mintamos, es porque no estaban intimidatorio, armados. Realmente, pero miren, volvamos de nuevo al tema que nos preguntó el abogado Raúl, al licenciado Raúl Valladares. Miren,
Qué bueno que el compañero Redondo nombró una comisión para que se pueda hacer esta investigación. Qué bueno. Porque al fin los parlamentarios tenemos que saber qué fue lo que realmente pasó. Pero realmente lo desagradable quizás de la comisión es que podemos ver que en la comisión gran parte son de un partido político, no es una comisión equitativa, representativa de las 6 fuerzas políticas, y eso de alguna manera puede contribuir a que el informe sea sesgado. Eso es uno. 2, tenemos que tener muy claro, el contenido de la información de la investigación no es vinculante para nada. No es absolutamente vinculante. Nos va a servir en el pleno para que nuevamente sigamos distraídos 2, 3, 4 horas leyendo un informe que al final no va a generar impacto en el curso de los procesos. Eso es algo sumamente importante. Y tenemos que tener bien claro, esa crisis que hay desde las Fuerzas Armadas con el Consejo Nacional Electoral se tiene que resolver, porque las Fuerzas Armadas son las responsables directos de todo el monitoreo, el cuidado, el transporte de las elecciones generales. Y para noviembre tenemos que llegar armonizados y que cada cual sepa cuál es su problema. Y yo vuelvo a insistir en este tema. Miren, los políticos seguimos distraídos en temas políticos. Seguimos aquí distraídos en temas políticos. Y la gente hoy la gente, usted va al Seguro Social, la gente sigue llorando porque no hay medicamentos, no les han dado cita. Usted va aquí al hospital de escuela, los médicos, las enfermeras están encrispados porque lograron un acuerdo que le apuesto, bueno, ojalá que les vayan a cumplir, que les van a pagar el 31 de marzo empleados que han sido permanentes. Los pacientes siguen quejándose porque no hay medicamentos. No hace poco hubo nuevamente una masacre. El tema de inseguridad es terrible, extorsión. Entonces nosotros, como legisladores, nuestra responsabilidad es garantizar esa certidumbre, esa seguridad jurídica que logre ver nuevamente Honduras como un paraíso de inversión. Porque aquí, ¿cómo vamos a lograr que nuestra gente no se vaya? Si nosotros como hondureños, como parlamentarios, como políticos, como país, como gobierno, logramos generar condiciones para que en este país haya certidumbre y seguridad jurídica y haya inversión. Nuestro principal aliado, ¿quién es? Los Estados Unidos. Entonces no podemos estar confrontados con que además los Estados Unidos contribuyen además con sus aportes para que no solamente el tema electoral, sino que también en educación, en seguridad, aporte. Entonces tenemos que tener muy claro, que para que este país avance, tenemos que tener autoridades que estén enfocados en resolver los problemas del país y tenemos que dejar de estar confrontados. Yo hago realmente un llamado. Si tenemos conflicto entre el Consejo Nacional Electoral y las Fuerzas Armadas, que entonces un tercero confiable que sea el que logre mediar y unir las dos fuerzas, porque en noviembre necesitamos que estén coherentemente enfocados en respetar la Constitución y respetar la voluntad del pueblo hondureño. Diputado Lara. Bueno, retomando lo que decía el doctor Barrios, el 9 de marzo el Consejo Nacional Electoral entregó el material electoral a las Fuerzas Armadas para que ellas transportaran, custodiaran y garantizaran el proceso electoral. Solo me permite una cuestión, perdón por interrumpirlo, pero hay material a las 3, 4 de la mañana, todavía se estaban imprimiendo boletas de San Pedro Sula, 3, 4 de la mañana, y fueron entregadas a las Fuerzas Armadas a las 7:45 de la mañana. Simplemente para que tenga ese dato, producto de lo que nos hemos adelantado para el informe. Entonces, solamente para que lo tenga como Pero como fueron un dato. entregadas a las Fuerzas Armadas entonces. Como un dato. Ahora, usted sabe que yo coordiné el movimiento de Salvador Narrala, entonces yo estaba monitoreando toda la entrega de materiales a nivel nacional. En San Pedro, el representante nuestro ante el Consejo Local de San Pedro Sula me informó en la tarde que no había llegado el material electoral. El sábado. El sábado. El sábado, es correcto. Llegó el domingo a la 1:30 de la mañana. Cuando en toda la vida, toda la historia democrática, ese material estaba desde el viernes. ¿Y quién lo transportaba? Bueno, eso ahora... La Fuerza Armada, hoy no. Ok, ahora le voy a decir algo. Primer lugar, ¿qué hubiera hecho una persona que dirige el Congreso Nacional seria?
no hubiera nombrado una comisión, hubiera llamado al Pleno del Congreso a que vayan a dar explicaciones los 3 consejeros y el jefe de las Fuerzas Armadas. No estoy hablando ni siquiera de interpelar, sino que a brindar un informe al Congreso, no a una comisión. Porque, digamos, el representante del Partido Liberal en esa comisión, el partido lo desconoce. Hay dos representantes. ¿Quiénes son? Uno es Tejeda y el siguiente. Es un muchacho de Choluteca. Lezama. Los 2 tienen el desconocimiento del partido. Los 2. Ninguno tiene la venia de la autoridad del partido para estar en esa comisión. Es a conveniencia de Luis Redondo que los nombró ahí. Bueno, no sé si hay representantes del Partido Nacional, lo desconozco. Chiedrani creo que está, no sé quién no está. sé, y tendrá que ser el Partido Nacional que hable sobre el tema. Pero, doctor, ¿ante quién debe dar una explicación el CNE? ¿Ante una comisión o ante el Pleno del Congreso? Solo en descarte de eso que usted dice, que me parece importante, del presidente Redondo. El presidente Redondo nos enseñó una comunicación que hizo con el jefe de bancada del Partido Liberal y del Partido Nacional la semana pasada, donde le daba, los invitaba a mandar sus representantes. Pasaron 48 horas y no se lo dieron. Entonces, yo simplemente le comento lo que me dijo el presidente, pero más allá de eso, me parece que es importante lo de llamar al Consejo Nacional Electoral. Y yo sí creo que en este momento, que no ha terminado el escrutinio, porque el Consejo Nacional debe estar en este momento concentrado en el escrutinio especial, que es lo que falta, para dar el 8, que es la fecha fatal. Entonces, mal haríamos como Congreso Nacional llamarlos en este momento cuando no han terminado su trabajo. No, pero ellos no son los que están haciendo el conteo. Ellos hay gente que está... Perfecto. Ellos perfectamente pueden dedicar 2 horas o 3 horas a dar esa explicación. Ahora, la posición nuestra del Partido Liberal es apoyar a la representante del partido ante el CNE, porque lo advertí hace 2 semanas, 2 días o 3 días después de las elecciones, el ataque ahora que va a venir de parte del oficialismo va a ser ante el ente responsable de las elecciones, y ahí lo estamos viendo. Hay un ataque a la institucionalidad. Pero es que hay un ataque cruzado, doctor. No, está bien. Yo lo que digamos que el oficialismo hay un ataque cruzado. Lo que yo dije en aquel momento, y ahí está la entrevista que se la di a HRN, a Rosendo, vamos a blindar la institución responsable de las elecciones, el CNE, porque por ahí van a venir los ataques. Pero el CNE está blindado, pero constitucionalmente. Nosotros no necesitamos blindarlo. No nos vamos a prestar a que quieran desprestigiar la imagen del CNE, porque sabemos que ese es el target que tienen ahorita. Pero lo que yo quería decirle es que esas explicaciones deben ser ante el Pleno del Congreso. Eso le va a dar más credibilidad. Esa comisión... Totalmente de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo, lo dije de entrada, no estoy de acuerdo con esa comisión. No tiene ninguna credibilidad, ni siquiera a lo interno del Congreso Nacional, no digamos ante la comunidad internacional y el pueblo hondureño. Debe ser explicado y que den la palabra, porque yo lo he dicho, yo tengo más de 1 año que no me quieren dar la palabra. Que dejen hablar a los diputados, que sí no tenemos ningún interés más que este sea un proceso transparente, hacer las preguntas pertinentes. Y por qué no discutir si las Fuerzas Armadas fueron incapaces de cumplir su rol constitucional, y por qué no discutimos quitarle esa responsabilidad a las Fuerzas Armadas. Le contesto. ¿Se acuerda que yo presenté un proyecto el año pasado que generó hasta controversia? ¿Se acuerda usted, Raúl? Yo presenté un proyecto de ley donde decía que debía quitársele esas atribuciones políticas a las Fuerzas Armadas. Bueno, ¿se acuerda que yo lo presenté? Bueno, es que esas son las verdaderas soluciones a los problemas que está generando este proceso. Esas son, pero discusiones que no nos van a llevar a resolver el problema. Pero ahora, ¿qué sucede? No hay valor. En aquel momento, ¿qué pasó con su iniciativa, por ejemplo? Yo no lo recuerdo, pero usted puede recordar. Yo la presenté
y hubo Fue a una dictamen. discusión, ¿se acuerda, Raúl? Fue a Y dictamen, bueno, fue a dictamen. no, ni siquiera estoy esperando el dictamen Está que se presente. engavetada. Pero más allá de eso, perdón, doctor, solo para eso, fíjese que es válida, digamos, el posicionamiento de ustedes. Pero vea, yo ya fui nombrado como presidente de la comisión, yo creo que el presidente tiene esa facultad. Sí. Es que está, eso es indiscutible, o sea, es potestad de él. y yo, en mi condición de presidente, y así lo hemos hablado en la comisión, lo que queremos es reafirmar la certeza constitucional que tiene el Consejo Nacional Electoral. Estamos en la misma línea. Mire que yo hoy me he dedicado a no atacar a ninguno de los consejeros. ¿Ha visto mi posicionamiento? Al contrario. Quiero reconocer lo bien que hizo el Consejo Nacional Electoral. No hablo de nombres específicos, el Consejo, la institución. Entonces, yo creo que el comunicado del partido. eso es lo que tenemos que hacer. Lo resumí porque es muy largo. No Ok, hay, está bien, pero no hay sí me gustaría ninguna posibilidad, que lo proyectara. ninguna posibilidad de quitar a las consejeras, ninguna posibilidad. Sin Está embargo, blindada, la Constitución sí. ya lo blinda, o sea, ya está blindada. Y ya sabemos con cuánto, y tendría que pasar algunos requisitos que no van a pasar. Cuando Le he Así que- pedido Solo que Mándamelo ayer otra vez. en la... Mándamelo. le he pedido a Raúl que Que proyecte proyecte. el comunicado del Partido Liberal. Me dice Raúl que se lo mande de nuevo, lo vamos a hacer. Decirles que hagan cosas más cortas. y en video, más móvil. Solo que en la conferencia de prensa, o no, en la entrevista, una entrevista que le di ayer en la noche al abogado, le preguntan algo sobre el tema de las consejeras y... A este abogado. A este Sí, señor a que está Barrios, aquí. y él enfatiza el hecho de que nosotros como parlamentarios, creo que le pregunta, la pregunta no se escucha en el audio, no se escucha la pregunta en el audio, pero sí la respuesta donde él dice, nosotros nombramos las consejeras, nosotros les damos el dinero, nosotros como dando a entender que efectivamente nosotros tenemos en mente destituirla. Creo que la pregunta era sobre la Ya está ahí, destitución. ¿no? Y la verdad que yo le voy a decir una cosa, mire, en este momento, en una crisis, lo peor que uno puede hacer es debilitar aún más una institucionalidad como el Consejo Nacional Electoral. El Plan Venezuela se caracteriza, entre tantas cosas, es el debilitamiento y la pérdida de credibilidad institucional. El plan Venezuela. El plan Estados Unidos, entonces, El plan hablemos del Venezuela. ejemplo que puse yo, El plan- entonces. el plan Nicaragua, Venezuela Cuba y Venezuela. O se sea, caracteriza porque genera descrédito pensé que ya institucional. habíamos superado eso. Entonces, parte de este proceso, como Libre sabe, mire, licenciado Raúl, usted más que nadie sabe. Barrios anda en el plan Venezuela. Libre sabe que no tiene ninguna posibilidad de ganar y la única forma es generando crisis, descrédito, intimidación, incertidumbre, caos y miedo. Y ellos saben que parte de esa estrategia de ellos, del Plan Venezuela, es generar desconfianza en las Fuerzas Armadas, que ya lo lograron, ¿verdad? No, Lo lograron. ¿qué? Y además generar descrédito del Consejo Nacional Electoral, que no lo han logrado, porque ahí tenemos dos mujeres valientes. Nuestro respaldo total a esas dos valientes mujeres, tanto a Cosette López como a Ana Paula Hall, que se han enfrentado contra todo aquello que quisieron ellos como para demostrar que estas mujeres no eran competentes. Y mire, demostraron con valentía, con gallardía y sobre todo tienen muy claro que ellas están en un puesto que representa la seguridad nacional del pueblo hondureño. Yo vuelvo a insistir, Honduras necesita liderazgos que estemos enfocados en resolver los problemas que hoy tienen. Exacto. Hoy la gente necesita trabajo, salud, seguridad, comida. La gente necesita que sus hijos no se vayan del país. Mire, Raúl, usted va a la universidad ahorita y le pregunta a los jóvenes qué es lo que realmente le angustian. Y los jóvenes le van a decir que es un tema que no tienen oportunidades en el país, que si usted no tiene el contacto político, no le dan oportunidades, o que no hay sencillamente oportunidades, no hay trabajo. Entonces, parte de esta comisión debería ser enfocarse en volver a estudiar la ley de empleo temporal, la ley de empleo por hora, reformar el presupuesto para las universidades públicas y nuevamente insistir en aumentar el presupuesto en salud para que no pasen esa crisis. En eso debemos estar nosotros enfocados, pero no, están enfocados en tema político porque ellos saben que no tienen ninguna posibilidad de quedarse en el poder y la única forma que logran ellos de incendiar el país
es mantener a toda la clase política distraída. Pero aquí ya vemos hondureños valientes, comprometidos, que creemos en la vida, en la familia, en la paz, en la libertad y la democracia y queremos vivir en paz. Antes de la pausa, al volver, Marlon va a presentar el comunicado que emitió el Partido Liberal ayer. Mire, a mí me encanta, porque la doctora dice liderazgos, que hablemos de cuestiones nacionales. Fíjate a Fernando Andurey del Partido Nacional, yo lo conocí en los 80, hablando de Cuba, de Venezuela y de Nicaragua, en los 80. Pero de Venezuela en ese tiempo no estaba amenazado. No, porque Carlos Andrés Pérez dio el caracazo en esa época. En los 90, y fíjate que realmente, digamos, desde el plano ideológico, si tuviéramos que debatir ideológicamente, sigan hablando de Cuba, de Venezuela y de Nicaragua. Eso es una pobreza ideológica realmente en el debate político, pero una pobreza ideológica. Y yo puedo entender a Fernando porque lo conocí con eso, pero que lo repitan los demás sin un sustento ideológico. Si tuviéramos aquí un debate, les aseguro que eso no tiene ningún sustento ideológico de decir que Honduras se va a convertir en Venezuela o en Cuba o en Nicaragua. De verdad, yo aspiro que como políticos elevemos el nivel del debate de verdad, pero seguir repitiendo una cuestión ideológica. Hoy el mundo, por si no sabían, ya no es de izquierdas o de derechas, y lo podemos debatir y se lo voy a demostrar, que ya no existe el comunismo. China no es comunista y Estados Unidos es más proteccionista en este momento que otros países. Ojalá, don Raúl, que nos invite a hablar de Chile, de Cuba, Venezuela y Nicaragua para demostrarles que están desfasados ideológicamente. Eso es tan desfasado como que un abogado diga, por ejemplo, que las Fuerzas Armadas son las responsables de haber buscado el narcotráfico el periodo pasado. Es tan desfasado como todavía hoy un abogado no entienda que una evidencia de un video debe ser investigado y que todavía no ha sido investigado hasta el día de hoy. Tengo claro que Honduras no debe ir ni a la derecha ni a la izquierda. Honduras debe ir hacia adelante, pero con liderazgo honestos, coherentes, que no son oportunistas de poder que cuando llegan cambian de discurso. Johanna sigue siendo la misma Johanna Bermúdez, médico de profesión, y he estado siempre aquí defendiendo a mi país con mi principio y nunca cambio de postura. Yo quiero verlos a usted porque yo lo escuchaba usted cuando hablaba del narcotráfico. ¿Por qué no han investigado el narcovideo? ¿Por qué usted como abogado penalista no ha mostrado ese video como una evidencia real de la violación del delito que se ha cometido? Le explico, doctora, permítame, que no lo interrumpí. Porque en materia penal a quien le corresponde es al Ministerio Público, no me corresponde a mí. Clase elemental de Derecho Penal 1, doctora. Igualito. Clase elemental de Derecho Penal 1. Son oportunistas políticos. Clase elemental de Derecho Penal. Entiendo que es doctora y que no es abogada. Bien, voy a hacer una pausa. Me dice Lucía Miranda, buen día. Para elecciones de noviembre, el Consejo Nacional Electoral debe tener un plan estratégico por eje para que se incluyan todas las actividades, metas e indicadores de cumplimiento. El periodo inicia un día después de la entrega oficial de los resultados. El plan debe ser socializado con los partidos políticos para evitar irregularidades. La diputada mejor que cuide de los enfermos y no tanto de política. Antonio Molina. Buenos días, Raúl, y a sus invitados. Honduras se gobierna vía comisiones. Aquí cualquier problema que creen se resuelve con una comisión. Las comisiones solo son el ejemplo perfecto que la institución en la cual se formó fracasó. Es increíble la ineptitud del gobierno y del Congreso. Por cierto, el peor de la historia, dice Antonio Molina. Celín Canaguati, hola, momento de reflexión. A estas alturas se impone un franco diálogo nacional. Feliz día. De acuerdo. Estimado Raúl, me dice, también hay que señalar a las Fuerzas Armadas del 2017 con los votos rurales, que se tardaron un montón de días en traer las urnas del interior del país, y esas Fuerzas Armadas, la doctora Bermúdez nunca la criticó. Hay que tener coherencia en la política. Excelente posición del abogado Barrios. Gracias a todos, no puedo leerlos todos. Bien, continuamos. El comunicado, Marlon, resumirlo, porque es muy largo, decirle ahí a tu gente que para los medios, eso nadie, porque hay que cobrar eso. Ah, es muy largo eso, Marlon.
Hay que modernizarse. Yo no soy miembro del Central Ejecutivo y ayer me lo mandó el licenciado Pero en Alan resumen, Ramos. ¿qué dice? Lo que dice es que le pide al pueblo hondureño que tenga confianza en el Consejo Nacional Electoral y que el Partido Liberal va a apoyar la representante del Partido Liberal ante el Consejo Nacional Electoral. Lo segundo dice, ante el embate sufrido en el CNE por parte de las Fuerzas Armadas, le recomienda al jefe de las Fuerzas Armadas que tiene que ser obediente a lo que le da el mandato constitucional. Y lo otro importante es que desconoce la designación inconsulta ante la Comisión del Congreso Nacional para investigar los sucesos a los representantes del Partido Liberal en esa comisión, que era lo que yo le decía. O sea, desde que el partido desconoce a los representantes en esa comisión no va a tener la credibilidad por parte de nuestro partido y por parte del pueblo hondureño. Entonces, creo que es un comunicado orientado a garantizar que las elecciones del 20 de noviembre se lleven a cabo en paz y en armonía, blindando al Consejo Nacional Electoral, llamando al jefe de las Fuerzas Armadas a actuar de manera imparcial y sujeto a la Constitución de la República, y que esa comisión que fue nombrada por el Congreso, al desconocer nosotros los miembros del partido que han sido nombrados, volvemos a lo que le dije al doctor Barrios. Debe ser ante el Pleno del Congreso Nacional que se dé una explicación por parte del Consejo Nacional Electoral y del jefe de las Fuerzas Armadas. Eso es una interpelación. ¿Eso que usted establece es una No interpelación? necesariamente, porque usted invita, digamos, hace poco estuvo el ministro de la CID presentando unos proyectos pero ante es el que Congreso se Nacional. aprovechó porque se presentó un proyecto y él llegó a defenderlo, pero es diferente. Eso que usted Yo lo que establece digo es es interpelación. Una interpelación tiene que ser un diputado que presente la interpelación y sea aprobada. Sí, pero Pero no va a aquí lo que pasar, estamos no va a llamando pasar. es a una explicación ante el Pleno del Congreso. Yo me recuerdo... Pero la única forma de explicar ante el Congreso jurídicamente es la interpelación. Jurídicamente. y si no hay interpelación, no puede haber una explicación. No, es que ante el Pleno, la única posibilidad que tiene el Congreso de llamar a un funcionario del Poder Ejecutivo y a una institución como el Consejo, que tiene categoría constitucional, precisamente ustedes hablan allí de independencia. Sí. Entonces no tendría que dar explicaciones, porque entonces están violando precisamente la independencia. Entonces hay que presentar una moción. ¿Qué va a pasar si un diputado quiere presentar esa moción? No le van a dar la palabra. Necesita 3/4. No va a pasar, doctor. O sea, por eso le digo que pero nosotros vamos a presentar una moción de interpelación. Uno no puede estos tampoco dos partidos engañar. Andan queriendo interpelar a Roosevelt. Y eso no es fortalecer la institucionalidad. Al contrario, eso es debilitar la institucionalidad. El objetivo, abogado Barrio, es lo que usted acaba de mencionar. Nosotros sí tenemos la intención de presentar una moción de interpelación contra el abogado, el general Roosevelt Hernández. Pero lo que usted acaba de mencionar, necesitamos que nos vayan a explicar qué fue lo que realmente pasó, o sea, por qué la Fuerza Armada no cumplió con lo ya establecido en la Constitución de la República. Entonces sí, nosotros sí vamos a presentar una moción de interpelación contra el jefe del Estado Mayor. Pero ahí hay un sesgo, ¿verdad? Porque interpelamos a las Fuerzas Armadas y mire, constitucionalmente, ¿y ustedes por qué no piden? Está bien que interpelen a Roosevelt, pero ¿y por qué no piden que interpelen a los 3 del Consejo también? Porque nosotros tenemos claro que toda la parte... lógico, porque es el Consejo y la Fuerza Armada. Quien falló fue en el proceso. Quien falló fue en el proceso. No, mire, las Fuerzas Armadas pasan a disposición. Esa es la palabra. Entonces, interpélenlos a los dos. Quien falló en el proceso en no cumplir con la tarea que se le encomendó. Interpélenlos a los dos para saber la versión de los dos. Sí. Y le estoy diciendo que interpele al liberal, a la liberal, a la cachureca y a la de libre. Al de libre, interpelenlos a los 3. Y interpelen a los chafas también. Eso es equilibrio. Eso es lo que él iba a decir. Porque usted no puede de entrada, entonces usted ya hizo una valoración y ya tiene culpables e inocentes. O sea, a mí me parece eso. No es fortalecer
la parte Oiga, jurídica de la institucionalidad. yo no he sido chafista nunca. Ni yo menos. Oiga, y por cierto, los de Libre andan defendiendo a los chafas ahora. Sí. Aquí es la verdad. No es cierto. En eso viven los de Libre ahora defendiendo a los chafas. Pero los chafas que vayan a defender, que los interpelen. Claro. Y que interpelen también a COSED, a Ana Paola al Consejo. Y a Marlon Ochoa. Al Consejo. Porque los cuatro, chafas y Consejo, y como personas, son los responsables. Constitucionalmente. Ellos tienen que ir a contar. Oiga bien, ya van 16 días después de las elecciones y todavía ahora van a interpelarlos, que vayan a contar qué pasó. Sigue el pleito, sigue el desprestigio, siguen dudando de las elecciones. Usted está dudando de la votación de Francisco Morazán. Entonces seguimos en lo mismo. Raúl, ¿y qué esperan para las generales? Hay un dato que dijo y ustedes el doctor Barrios. Están buscando una posición nuevamente en el Congreso. Mira, el doctor Barrios dijo algo. Hay que reconocer que el 90% sí, fue bueno. Fue bueno. Y el 10% se falló. 80%. Pero una elección se puede definir por un 5, por un 3, por por 2, por 1%. Por supuesto. O sea, por supuesto. Una falla de esas puede darle vuelta pero miren, a la voluntad ese 10%, popular. Y yo le quiero... Y en los centros de mayor votación. Les voy a decir, ustedes tres están aspirando. A medida que se revuelve y seguimos revolviendo eso, más desprestigiados están. Mire, ve, hay un dato que no le estamos poniendo atención. Fíjese, hay un dato que no le estamos poniendo atención. Y yo siento que discutimos el merengue y no la torta. Hay dos cuestiones que fueron importantes en este proceso electoral pueblo hondureño. Y es el TREP, el uso del TREP y el uso del marcador biométrico. ¿Sabe cuántas actas no pasaron? Están en escrutinio especial porque no pasaron el marcador biométrico. Más del 50%, 52%. Ahí están en escrutinio especial. Y el partido... pero ¿sabe qué? Como insistieron en eso, y yo con un político de esos que manda estuvimos hablamos de que eso iba a pasar. Sí. Todavía hoy no están los resultados. Y bueno, algo más. Sí, a nivel presidencial. A nivel presidencial no hay discusión. La discusión es a nivel de diputados y alcaldes, porque un diputado sube, otro baja. Pero mire qué importante la comisión, porque la doctora decía, ese informe no va a generar nada. Yo voy a dar un dato. Si usted revisa la ley electoral, no contempla el uso del marcador biométrico. Y el uso del marcador biométrico en el Partido Liberal favoreció a uno de los candidatos, sin lugar a dudas. Pero eso no lo contempla la ley. Se dejó a potestad del CNE. 2-1, se decidió 2-1. Pero nosotros no podíamos intervenir como Congreso. Eso le digo. Entonces, miren, ve que oiga, informe, solo esta reacción, oiga esta reacción, y es cierto, los políticos enfrascados en ese pleito se están desprestigiando ustedes mismos. Aquí me dice este señor, buenos días, bien dicho, yo si hubiera podado votaría por los tres que están ahí, pero ahora no se lo daría a ninguno. Si se siguen peleando, ustedes mismos están desprestigiando. Y están desprestigiando el siguiente proceso. Deberían de llegar a acuerdos para que la democracia camine. Por eso hemos insistido, licenciado Raúl Valladares, que esta crisis debe ser una gran oportunidad para implementar una gran mesa de diálogo, pero tiene que ir un tercero confiable. Usted tiene que sentar las Fuerzas Armadas con el Consejo Nacional Electoral con un tercero confiable en medio. ¿Quién puede ser el tercero confiable? Hay que buscar quién puede ser. Pero ustedes mismos, los partidos que estuvieron en la contienda, deben ponerse de acuerdo. Claro. Dejen de estar yendo a los medios a desprestigiarse unos con otros, porque el votante no cree. Mire, aquí está este señor reaccionando inmediatamente. Don Sebastián, buenos días, muy bien. Yo votaría por los tres, pero ahora ya no lo voy a hacer, por ninguno de ellos. Porque como se están agarrando a trompadas libres, liberales y cachurecos todos los días, y que la culpa es de Marlon Ochoa de Libre, que es un jodido, que esa COSED de esas mujeres aquí, que la otra Ana Paola aquí allá, que los chafas aquí, desprestigiando. Ustedes mismos, los mismos partidos, están desprestigiando. Entonces la gente que no vive de la política, que es la mayoría de los hondureños, vayan a Cortés, aquí hay dos de Cortés,
¿Qué creen que piensa la gente de Cortés que los oye todos los días en eso? No, Por pero- ejemplo, ustedes dos tienen votos independientes en Cortés. La gente ya no vive la política. Vos lo repetís a cada rato y te da la resultados a verdad. táctica, seguí en eso. Pero Es que al la ver verdad. ese pleito, caen mal, hombre. Ahora, al doctor Barrios, hay un héroe, además de el biométrico que usted mencionó. No, por supuesto. ¿Sabe quién es? El pueblo hondureño. El pueblo El pueblo hondureño. El Mire, pueblo hondureño. Sobre todo todo los ese- que esperaron. Todo ese ataque exacto. al proceso electoral, el pueblo hondureño dijo, a mí no me van a quitar Así las es. ganas de ir a... Fíjese que hay gente, yo tengo fotos ahí. No, sí. Hay, Sí. hay una amiga Sí. que me escribió y me dijo, no puedo votar porque tienen cerrado mi centro de votación, que es ahí en el Ciencias Médicas. Sí, sí. Vine con mi mamá, vine con toda mi familia. ¿Sabe a qué horas estaba ahí? A las 2 de la mañana. Y llevó a su madre que estaba enferma. O sea, Ahora le no, po- no hay forma, no hay confort que va a detener la Marlon, gente. reforzando lo que dices y volviendo a que se están despedazando entre ustedes mismos. Es cierto, a mí un coronel me dijo, mire, don Raúl, a mí me entregaron a las 10:30 de la mañana las urnas. Y de ahí tuvimos que ir a repartir, me dijo el coronel. Y el listado que me entregaron también estaba mal. Había que bajar todas las urnas para ver cuál era. Porque Un coronel. el correlativo y ahora me se dice, metió mal. y ahora me está llamando la fiscalía a mí y que nos van a frenar nosotros y nosotros que tenemos que ver. Me dijo un coronel. Entonces, y sí le creo porque es una persona seria y más bien me estaba Sí. contando. Pero mire, es cierto lo que la gente, qué bueno que esperó, fue a votar hasta las 2 de la mañana, pero ahí habían de libre, ahí habían nacionalistas y ahí habían cachurecos que no habían votado. Sí. Pero se han empezado a atacar en vez de ver el problema Sí. que Cabal. los estaba Cabal. afectando a los tres. Estamos de acuerdo. No solo estaba afectando a los liberales, ni a los nacionalistas, ni a los del libre. Mis hijas me llamaban, mire, ya fuimos por cuarta vez y no hemos podido votar. O sea, y la gente es libre, nacionalista y libre, entonces pónganse de Le acuerdo. voy a dar un dato. Porque la gente no le gusta ver ese pleito. Raúl, le voy a dar un dato para que vea, porque aquí la responsabilidad no es solo de las Fuerzas Armadas. Y el doctor Lara va a entender lo que le estoy diciendo. Yo voto. Vaya, por ejemplo, una cosa. ¿Cómo es que pagaron 60 millones Exacto. de transporte? Exacto. Históricamente, las urnas andaban paseando los rapiditos. O sea, algo pasó, pero pónganse de acuerdo para que buscarle una salida lógica y decirle a la gente, los de liberales no podían votar, tuvieron que ir a votar a las 2 de la mañana. Los mismos liberales en esa escuela también les pasó a los nacionalistas y les pasó a los del libre porque las urnas no habían llegado. Fíjese que yo... Fíjese, Sí, pero hay un partido que es el más afectado, ¿Cuál es? el Partido Liberal. Porque ahí era la verdadera competencia y además tú bien sabes que en una votación masiva el que sale afectado es el que está en el poder. O sea, se Porque- unieron, espérate, huyendo a eso, o escuchándote, entonces pusieron de acuerdo nacionalistas y libres para fregar a los liberales. No estoy pero diciendo por eso. descarte uno Ahora, debería yo- decir yo esas te- cosas. Raúl, si vos vas a elecciones generales. Por eso, si vos pero vas a ele- Marlon, pero si para hay una eso, votación para eso masiva, cachurecos y libres se Exacto. tuvieron que poner de acuerdo Claro. para fregar a los liberales. No necesariamente. No Pero necesariamente. le voy a dar un dato. Fíjese que yo voto en Jardines del Valle. Y resulta que el sábado voy yo a revisar dónde me toca votar. Y el Consejo Nacional Electoral, fíjese, ¿A qué hora fue? no sabía que la escuela bilingüe de Valle de Sula había cerrado hace un año. El Consejo Nacional Electoral no sabía que la escuela bilingüe donde yo voto había cerrado operaciones hace un año. Yo llamé y en las horas de la noche emitieron un comunicado que nos mandaban a los de la bilingüe de Valle de Sula a la universidad, Al CUR. al CUR. Ese es un fallo del Consejo Nacional Electoral. ¿Y sabe a qué Ese horas no es abrió un el fallo CUR? de las Fuerzas Armadas. ¿Y sabe a qué horas abrió el CUR? La votación. No, es que yo voté ahí. Ahora, ¿A qué horas abrió? Yo voté, tuve que votar al mediodía, Al después mediodía, de... Bueno, y ese yo y a Yanni Rosenthal estar alegando ahí desde las 9 de la mañana hasta las 12 que votó, que no habrían, y donde siempre se le ha transmitido que vota toda la familia Rosenthal, tampoco habrían. Ahora voy a decirle algo a los militares, que son bien organizados y no sé qué, está bien. Pero los militares y los del Consejo, aquí todos hemos dirigido alguna cosa en la vida, no se reunieron antes. ¿Y por qué no?
No se reunieron antes para ver cómo estaba la cosa. O porque las Fuerzas Raúl, Armadas no mira, dijeron, para "Miren, que me haya entregaron tarde sucedido los acontecimientos del No, Ya, marzo, ya me contestó fue usted. fue algo que fue premeditado. Eso Cabal. no lo podemos negar. Ahí Sí. hay responsables materiales Cabal. e intelectuales. Pero hay que O sea, investigar no. quiénes Sí, fueron. pero hay que hacerlo como yo le dije. Pero si no, miren, va a haber defensas y acusaciones de uno y otro lado. Pero, Dalí, y las valoraciones se tienen que hacer en el Pero pleno. escuchando a los ciudadanos, doctor y doctora, está mal que nosotros los políticos determinemos los culpables predeterminados. Vaya, y les voy a decir otra cosa. A la gente se le quita la gana de ir a votar. A mucha gente le movieron de lugar. La Sí, mamá de mi hija sí, votaba allá por el sí. estadio y después le dijeron que la escuela Sí, Honduras sí. en la Alameda. Sigan en ese pleito. Que a la gente Sí. se le va a quitar la gana de ir Y a esa es votar. responsabilidad del Consejo Nacional, no de las Fuerzas Armadas. Mire, yo por eso digo... Bueno, creo que las Fuerzas No, Armadas... eso es del registro, Va, no del CNE, ya el me trato, registro. No, No, es lo que usted tiene está... razón. Raúl, es porque del es que el registro. Por listado eso lo tenés manda el razón. Registro Nacional Por de las eso, Personas. entonces, O sea, el listado se lo manda yo lo que actualizado. los militares, pensando lo que el coronel me dijo, los militares no habían nada tampoco, que debieron de saber todo y estar sentados los del Consejo y esa cúpula militar viendo cómo iba a repartir, como había ocurrido en cuántas elecciones desde Suazo, Córdoba por acá. Y siendo los militares exageradamente estratégicos, organizados, disciplinados, planificadores. Pero- Eso todo, realmente, mira, hay que aceptar eso, abogado Barrio. No, sí lo Eso no aceptamos. fue una improvisación, eso fue un plan macabro, Pero fríamente planificado. Pero no podemos predeterminar, de verdad, Y nosotros. ustedes hicieron ese plan, y yo Porque interpreto- pareciera- Ajá, ustedes hicieron ese plan El macabro. los Partido de Libre. Nacional, lo de Libre, en contra del Partido Liberal. Yo Pero creo que eso está ella mal. piensa así, intuyo, que ustedes los de Libre hicieron ese plan macabro. Pero este hombre que está a mi derecha, diputado por Cortés y que va a la reelección, dice que ustedes dos, interpreté, liberales y nacionales, cachos y libres, quisieron afectar al Partido Liberal. No, yo lo que digo que el más afectado, yo Tenemos lo que dije sentarnos. es que el más Sí, afectado sí. Pónganse de es acuerdo. el Partido Sí. Liberal. Y mira, vos sabés que en las elecciones generales, entre más gente vaya a votar, ¿a quién ayuda? ¿A quién perjudica esa votación o a quién beneficia? Oye, Si esto. es votación masiva, a Libre no le conviene una votación masiva porque la mayoría de la gente va a ir, la gente ahora vota más que por premiar, por sacar el que está en el poder. Y Los eso es orga- así. los organismos Las últimas inter- elecciones han sido para sacar el que está en el poder. Los organismos internacionales son modus vivendi, Sí. no vigilan ni M. Bien, ha estado tan bueno el programa que ya nos vamos. Doctora. Gracias, pueblo hondureño, gracias. Hoy más que nunca es el momento de mantenernos unidos en la diferencia. Y hago un llamado respetuoso, cariñoso, enérgico, por favor, a las 6 fuerzas políticas, al Consejo Nacional Electoral, a las Fuerzas Armadas, a la comunidad internacional, a todos los órganos como la universidad, la iglesia, a que entablemos un gran diálogo nacional por Honduras. Honduras necesita que generemos certidumbre, confianza, porque tenemos que resolver a nuestros verdaderos enemigos. Y nuestros verdaderos enemigos son el desempleo, la inseguridad, la migración, la delincuencia, el narcotráfico, la infraestructura en mal estado. Estos son nuestros verdaderos enemigos y juntos todos tenemos que tomarnos de la mano para resolver esos problemas que angustia día a día a nuestros hermanos y hermanas hondureños. Así que, Raúl, gracias y espero que me siga invitando más a este programa para construir, porque Honduras necesita líderes que sean capaces de escuchar propuestas para construir soluciones. Buenos días. Gracias, doctora Bermúdez. Número... Ah, no, sí que no están los resultados No, todavía. ya no, ahorita estamos rodando subimos ahorita a las 6, luego ahorita vamos a las 9, no sé, en el nombre de Jesús, donde Dios me deje, pero en cierta posición voy a seguir, si me dejan muy abajo, pues le daré gracias a la base del Partido Nacional, a mi Partido Nacional, a Papi, por darme esa gran oportunidad, pero creo que es importante que el relevo y de repente este puede ser que sea nuestro momento. Don Marrón. Partido Liberal va a luchar y va a trabajar porque se garanticen elecciones libres y transparentes en el mes de noviembre. El pueblo liberal habló, le dio un mandato al ingeniero Salvador Narrala para que lo represente como candidato oficial y nuestra posición es, como lo dice ese comunicado, en defensa
de la institucionalidad del Consejo Nacional Electoral. Vamos a fortalecer y apoyar a nuestra representante, que es la abogada Ana Paola Hall. El candidato ya firmó también ese documento. Eso es un consenso de parte de la autoridad del partido, el candidato oficial y los representantes de la bancada. Y vamos a blindar el Consejo Nacional Electoral. Nosotros, nuestro partido, es el abanderado de la democracia y del retorno a la constitucionalidad en este país, y vamos a seguir en esa lucha. No vamos a defraudar al pueblo hondureño, vamos a garantizar ese proceso. Honduras va a ir a elecciones y el pueblo hondureño tiene que salir masivamente a las urnas a expresar que quieren un cambio de gobierno. Gracias, abogado Barrio. Mire, el Consejo Nacional Electoral no necesita blindarse. Ese es un desconocimiento de la Constitución de la República. Está ya blindado en la Constitución de la República. El Partido Libertad y Refundación y la Comisión en el Congreso Nacional no va a apoyar a uno en desmedro de dos. Vamos a apoyar la institucionalidad. Estamos apoyando al Consejo Nacional Electoral, que si bien falló en un 10%, hicieron 90% de cosas buenas. Y eso lo vamos a apoyar. Vamos a apoyar a una institucionalidad también que se llama Fuerzas Armadas de Honduras, porque es de todos los hondureños, es una institución del Estado de Honduras, no del gobierno, como lo es el Consejo Nacional Electoral. Lo que vamos a asegurar es que pasaron unos hechos y queremos que no se repitan en el mes de noviembre para que tengamos elecciones generales y los ciudadanos de este país cumplan su derecho constitucional de elegir a nuevas autoridades. Y a mis compañeros, conversamos aquí, tenemos diferencias, pero no nos ofendemos. Esa es la clase política que necesita Honduras. Muchas gracias. Bien, me dice Jorge Zelaya, buen programa, buenos los consejos. Gracias a todos, tengan buen día. Gracias. Esto es La Entrevista con Raúl Valladares.